Hola, yo soy Lynn Fitzgibbons y soy doctora de epidemias aquí para revisar algunas actualizaciones importantes sobre el COVID-19 en la comunidad. Esto es una semana importante con respecto al COVID y quiero explicar algunas de las partes importantes donde estamos y con respecto a la curva y a hablar sobre la zona púrpura y los casos con respecto a otras comunidades y revisar los detalles en el condado de Santa Bárbara. Quiero hablar sobre las vacunas, las nuevas noticias de las vacunas de hoy y también reenmarcar lo que va a pasar estas próximas semanas, que es el próximo capítulo, no una nueva ola, un nuevo resurgimiento, sino un nuevo capítulo de COVID y terminar con algunas perlas y sugerencias para la semana de Thanksgiving. Vamos a comenzar donde estamos. Globalmente tenemos 55 millones de casos, 11 millones de casos en Estados Unidos y casi arriba de 11.000 en el Santa Bárbara. Y es una especie de cosa asombrosa que lo vemos todos los días y es difícil tomar estas cifras y aplicarlos a nuestra vida, pero vamos a tratar. Mirando en California ahora, podemos ver desde el comienzo de la epidemia hasta esta semana, el primer resurgimiento fue una experiencia que tuvimos durante el verano en el estado aquí en Santa Bárbara y lo que claramente podemos ver ahora en nuestro estado desde el medio de octubre, que es una subida continua de nuevos casos diagnosticados en la comunidad todos los días. Si miramos al condado de Los Ángeles, y menciono Los Ángeles, porque si no fuera por los límites de los condados, seríamos una región larga que es el sur de California. Y el condado de Los Ángeles tiene casi 10 millones de residentes. Los Ángeles tuvo una experiencia similar al estado y a nosotros aquí en Santa Bárbara, con un gran resurgimiento en el verano, con mucho éxito con las medidas de salud para bajar ese resurgimiento durante el otoño, pero ahora, desdichadamente, todos los días en el condado de Santa Bárbara los promedios están aumentando. Ahora miremos específicamente a Santa Bárbara y vamos a ver la información de qué es lo que está ocurriendo localmente. Localmente, las cosas se están moviendo un poquito más lentamente. Yo creo que vamos a hablar para entender. En el condado de Santa Bárbara, la curva fue aquí un poco con una sombra de lo que estaba pasando en la prisión federal de Lompoc. Y experimentamos, como todos recordamos, un resurgimiento de julio y agosto. Y primero escuchamos que hay casos y después sufrimos las hospitalizaciones. En el otoño, como el resto de California, con mucho éxito y los números, las cifras se redujeron. Y a finales de octubre teníamos solamente 9 personas en todo el condado en el hospital, en Santa Bárbara. Desdichadamente, estas últimas semanas estamos viendo una tendencia a aumentar. Y ahora quiero pausar y dar las felicitaciones a un esfuerzo comunitario que en las últimas 2 semanas ha sido publicado en el condado de Santa Bárbara. Legacy Works y otros miembros de la comunidad que se asociaron, que se llama sbcdashboard.org. Es una herramienta muy rica que es bueno, como doctora de epidemias, lo más importante es de que pueden mirar a este tablero para ver la información. Tiene mucha información y con 5 minutos que miren este video los va a orientar para cómo usarlo y le da promedios de casos, cuántas camas tenemos en la comunidad, cuántas, por ejemplo, el contagios, el impacto en salud mental. Va a estar toda la información en este tablero. Por ejemplo, la gripe, porque cuándo la gripe va a llegar a la comunidad y hay toda una sección sobre gripe. Ahora miremos una vez más el gráfico en el tablero. Y estos los casos de la comunidad son nuevos casos por día desde el mediados de octubre hasta esta semana. Y lo que ustedes ven aquí, quiero mencionar diferencias, es la diferencia en el amarillo de casos de episodio, de los días de episodio, y después la línea verde, que es la que dan los nuevos casos que son reportados. Les voy a aclarar. Si yo voy y me hago un centro el sábado y me hago un hisopado, ese día de colección es la fecha de episodio. Si no me dan los resultados hasta 5 días más tarde,
esa es la fecha de reporte, o sea, la fecha que mi médico o el centro de análisis le reporta al condado de que me dio positivo. ¿Qué significa en términos real y en términos prácticos? Lo que significa es que el Estado y los departamentos de salud apropiadamente anclan muchas de las pólizas en las decisiones en la fecha de episodio, que es cuando ocurrió el episodio. Y desde el punto de vista de la salud, si tengo esta enfermedad el sábado, eso ayuda a tomar una decisión informada. Pero si estamos mirando el futuro, anticipar qué es lo que va a pasar en la próxima esquina, por supuesto, vamos a ver la fecha de episodio y menciono que los cambios que vamos a hablar, que para aplanar la curva, están basados en la información como de 7 o 10 días atrás. Y lo que estamos viendo aquí con la línea verde, aunque comparado con octubre, y si ustedes siguen los amarillos, claramente pueden ver que la tendencia es de aumento. Pero lo que quiero que noten es que esta semana dramáticamente ha aumentado, las fechas de reporte han aumentado. En otras palabras, lo que estamos viendo ahora en la fecha de reporte es que vamos a anticipar que la fecha de episodios es la información real día por día, pero probablemente va a aumentar esta próxima semana o dos. Y ahora veremos cómo se ve el plano para la economía. En agosto, el gobernador y el estado de California y el Departamento de Salud cambiaron. O sea, en vez de tener los condados vigilando con las diferentes zonas, se movieron a esto que se llama una economía segura. Y es la manera en que regulan qué condados podrían ser más restrictivos o más liberales y abrir diferentes sectores de la economía. Había 3 medidas importantes que cumplir y continúan. Estos son el promedio de casos que le acabo de mostrar. Cumplen el promedio de positividad de análisis, qué porcentaje da positivo, y también cumplen lo que se llama la medida de equidad de salud, que es la positividad del análisis, pero cuáles son ese cuarto vulnerable de la comunidad y que no queden retrasados. En California, por supuesto, el lunes por la mañana, realmente nos dieron unas noticias asombrosas de parte del gobernador que 41 condados en el estado de California iban a ser puestos en la zona púrpura y Santa Bárbara fue puesto en púrpura. Ahora miramos las medidas que fueron anunciadas el lunes. El promedio de casos nos dice cuántos nuevos casos por día en promedio cada 100.000 residentes. Recuerda que nos dan un promedio cada 100.000 residentes porque quieren comparar nuestro promedio con los promedios de condados más grandes o quizás otros condados rurales en otra parte del estado. Nuestro promedio es 7.7 esta semana y esa información es información retrasada y cuando a eso de hace más de una semana. Y luego hacen un ajuste y ese ajuste es para asegurar de que los condados están haciendo muchos análisis, buenos análisis. Entonces se hace un ajuste del promedio porque el condado hace muy buenas cosas con respecto al análisis. Cuanto más análisis hacen, el promedio se reduce y si no está haciendo el promedio del estado, el promedio de casos se incrementa y se ajusta hacia arriba. El condado el lunes, la positividad de análisis es 2.7% de todos los análisis hechos que eran positivos y las medidas de equidad de salud es 2.8%. Y para recordar a todos que el criterio para moverse de púrpura a rojo o de rojo a otros de los colores está basado en los promedios, en varias medidas, pero la más importante de las medidas es el promedio de casos. Y ese es el 7.0, como lo recuerdo, estábamos en 7.7 cada 100.000. Y en ese recorte que uso de rojo a púrpura es de 7.0. Pero hagamos una pausa y pongamos contacto en estos casos. El contexto. Somos afortunados en el condado de Santa Bárbara porque tenemos 7.7. Nuestros vecinos en Ventura están a 14.0 y San Luis Obispo a 17.7.
Los Ángeles 20.6. Pausa. Esto probablemente el cambio más grande que ocurrió esta semana. Y en el estado el promedio es 16.5 y ese es el plano que refuerza de que en nuestro estado tenemos promedios que exceden muchísimo más que inclusive el color púrpura. Y en Estados Unidos tenemos a New York City con 23 casos cada 100.000, Montana 137 cada 100.000, San Cloud, Minnesota 154 y las Dakotas tienen, por ejemplo, Minot, North Dakota tiene 252 casos cada 100.000 residentes. Entonces, ¿qué pasó oficialmente? ¿Qué pasó oficialmente el lunes? Para que entiendan. El lunes oficialmente, con este cambio rápido que el Departamento de Salud y la Oficina del Gobernador vieron, apretaron lo que se llama el freno de emergencia. Significa que en vez de tener 2 semanas de periodo para las reglas era que tenían que calificar para un nuevo color o una zona nueva y quedarse en ese color por 2 semanas antes de pasar a otro color. Bueno, cambiaron eso. Dijeron, tan pronto calificaban podía cambiar, pero ahora querían mirar en 4 días en vez de promedio de 7 días. Algo de esto ha recibido crítica esta semana, pero para mí yo creo que es una buena decisión, muy inteligente, basado en las cifras y los números y la información. Hay que mirar, digamos que miramos un incendio en un bosque y queremos ver si nuestra casa está en peligro con fotos de hace 2 semanas atrás de un satélite. Bueno, si el incendio es lento, vale la pena, pero si es rápido, hay que cambiar, y como California, y se necesita más urgencia para ver qué es lo que está pasando y responder más rápidamente a la emergencia. Y el condado de Santa Bárbara se cambió a la zona púrpura el lunes y 41 condados están ahora en la zona púrpura, aproximadamente el 94% de la población estatal, pero el razonamiento público es aquí en Santa Bárbara, con las cifras mucho mejor que los vecinos y el resto del estado, para muchos de nosotros esto dice, bueno, nos movieron un poco el piso y nos asombró y hubo cambios difíciles. ¿Qué está pasando con las hospitalizaciones en el condado de Santa Bárbara? Pausa. Y el tiempo de los casos de hospitalización es importante. Pero cómo de rápido han cambiado las cosas, tenemos que recordar que la hospitalización viene retrasado. Recuerden, si hay un evento de transmisión en una reunión, hay una reunión y alguien está expuesto en el trabajo, en la escuela, en la casa, recuerden que toma de 2 a 14 días el periodo de incubación para que la gente empiece a tener síntomas. Y si desdichadamente se enferman, tienen que ir a un hospital. Y a otros 7 días hasta que están severamente enfermos para entrar al hospital. Y luego recuerda, si son una de las personas con poca suerte con la enfermedad que fallece, son otras de 2 a 3 semanas hasta que el fallecimiento ocurre. ¿Qué significa? La gente que están falleciendo de esta enfermedad, si pensamos de que están en los hospitales en la fecha, tenemos que pensar y recordar que la transmisión del evento que llevó a la hospitalización y a la muerte ocurrió semanas antes, quizás más de un mes anteriormente. Miremos entonces a las hospitalizaciones, que es un indicador retrasado en todo el estado y que ustedes ven, por ejemplo, todos los pacientes hospitalizados y en el azul más oscuro ven el cuidado intensivo. Todos sabemos qué es lo que pasó el verano con un gran resurgimiento en todo el estado. Y desdichadamente, como ven aquí en esta curva, está la curva, estas últimas 2 semanas está otra vez subiendo la curva. En el condado de Santa Bárbara se estaban moviendo las cosas más lentamente. De cierta manera, somos una especie de isla geográfica. O sea, no somos impenetrables, pero decididamente somos una especie de, geográficamente estamos aislados con respecto al Estado, y lo que significa es que
nos ataca más lentamente, pero nos ataca. Y ahora les voy a mostrar un cuadradito rojo. Esta parte que ven adentro del cuadradito es el resurgimiento de Halloween. 9 personas en el condado estaban en el hospital con COVID. Hoy, cuando estoy hablando, tenemos 19 personas. O sea, eso es un gran cambio de 9 a 19 hospitalizados. La preocupación es que si ustedes miran el cambio de promedio en los últimos días, sabemos de que entonces van a ser otros 2 o 3, 4 semanas hasta que realmente vemos el efecto del cambio de que vimos en los últimos días, hasta vemos ese efecto en los hospitales. Entonces, ¿qué hay en el futuro? Las vacunas del COVID-19. Esta es la parte más excitante de la conversación. Se han movido rápidamente. La atención de todo el mundo, todos los expertos, todo el dinero, recursos enfocados en protegernos con una vacuna. Y una vacuna que sea segura, efectiva, producida rápida, en gran escala, fácil de distribuir y administrada eficientemente a través de toda la población. ¿Cuáles fueron las noticias de esta semana? Que Pfizer y la Moderna tienen vacunas. Son vacunas similares y tienen muy buenas noticias esta semana. Y quiero recordarles a todos de que estos son lo que se llama mRNA, vacunas mRNA. ¿Qué quiere decir mRNA? Es que esencialmente se inyecta a la persona que recibe la vacuna un poco de mRNA. Y mRNA es como una receta, no para todo el virus, pero es una receta para una de las proteínas del virus. Y lo que pasa es esto. Se inyecta esa receta en el recipiente y las células de esa persona leen en la receta y crean una proteína y hace que, o sea, atacan usted no puede contagiarse con esta vacuna, pero crean un anticuerpo porque circula alrededor del cuerpo y el sistema inmunológico reconoce esa proteína y dice que algo, y entonces pone una respuesta inmunológica. Y entonces tenemos anticuerpos y células T con memoria que van y atacan eso, y en el futuro, si hay un virus con esa proteína, lo van a atacar. Entonces, los trabajadores de enfermedades van a ser los primeros vacunados, porque en febrero y marzo, cuando esas personas están trabajando con pacientes, los enfermeros, que tienen COVID, el sistema inmunológico de esos enfermeros va a reconocer la proteína y va a atacar. Y lo que aprendimos hoy es de que la información de seguridad es que son muy efectivas, de 94 a 95% de efectividad. Y claramente, esa información es una semana antes de la dosis. Es una vacuna que tiene 2 dosis. Pero eso son buenas noticias que son muy excitantes. Y esta semana va a hacer una revisión de la vacuna y van a hacer un pedido de solicitud de emergencia para que sea aprobada dentro de unos pocos días, para que sea aprobada para usarlo. Ya hay un plan y de distribución, ya están con los planes para distribución y aplicación. Entonces, hablemos de este capítulo del COVID-19. Pausar y les voy a explicar lo que quiero decir. Para mí, lo que está pasando en estos momentos y lo que va a pasar en las próximas 2 o 3 semanas es naranjas y manzanas comparado con lo que pasó el verano. Lo que pasó en el verano es muy diferente de lo que había pasado en marzo y abril. Quiero pausar y pensar qué es lo que es diferente esta vez. Y son muy buenas noticias. Tenemos mejor acceso a análisis de los que teníamos antes. Tenemos una población más joven con acceso a análisis. En abril, cuando yo me contactaba uno de mis pacientes, joven, saludable, con síntomas, no tenía un análisis yo para decirle si tiene la enfermedad. Pero les decía, bueno, vaya en cuarentena, aíslese. Ahora tenemos la habilidad de encontrar el virus, saber quién lo tiene y hacer que la gente se analice. Desdichadamente, con el aumento de análisis, hemos tenido un aumento grande de positivismo en los análisis. Pero no se olvide que más análisis nos ha dado más poder. Y a través de vigilancia de los análisis,
en las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, en las residencias de ancianos, y ahora podemos vigilar a estas residentes. Y California ha tenido mucho éxito en el condado de Santa Bárbara con lo que se llama análisis de vigilancia, de hacerle un análisis a todas las residentes de un lugar para ancianos y no tener que esperar. Y es una manera de buscar el virus donde aparece antes de que sea muy tarde. Y ha sido todo una ocasión muy buena. Y ahora tenemos un mejor entendimiento del virus, de una manera que en el verano y en marzo no sabíamos cómo funcionaba. Ahora sabemos cómo se transmite, cómo prevenir la transmisión, cómo cuidar a los pacientes, cómo reducir la mortalidad lo más que podemos. Y ahora había una pausa y recordarles a todos que la información que les he mostrado, a pesar del hecho de que con este capítulo estamos mejor armados que antes, la magnitud de los nuevos casos y el aumento en hospitalizaciones en todo Estados Unidos y en California también es naranjas y manzanas de lo que era con el verano o al principio. ¿Cuáles son las perlitas que tenemos, las cosas buenas? Bueno, sugiero de que todos los casos mantengan que este resurgimiento de casos en todo Estados Unidos y en nuestra propia región, y hay muchas cosas desconocidas en el futuro. Todavía tenemos que ver el impacto de este resurgimiento y las hospitalizaciones y muertes, pero eso van a ocurrir. Viajar y reuniones la próxima semana va a causar casos que van a empeorar y va a haber muchos más casos. Por favor, no se olviden que a medida que los casos aumentan, va a ser varias semanas hasta que sentimos el efecto en la comunidad. Tenemos muchas oportunidades de aplanar la curva otra vez. Lo hemos hecho antes y creo que podemos hacerlo otra vez, en particular en un lugar como el condado de Santa Bárbara. Necesitamos volver a pensar las reuniones y los viajes de la próxima semana y el poder de información en tiempo real. Esto ayuda, pero si no es esta conversación, buscan información buena que está al día para saber lo que es lo que está pasando. Y finalmente, estas próximas semanas van a ser muy críticas para la salud personal, la comunidad. Y finalmente, este capítulo de COVID-19 va a ser diferente. Hemos revisado buenas maneras que las que van a ser diferentes, pero por favor no se olviden que la magnitud y el volumen de casos que estamos viendo en todo el país, en toda la región y ahora en nuestra comunidad es realmente una magnitud que no habíamos visto antes. Y ahora, sugerencias para Thanksgiving. Bueno, usted con sus seres amados tenga buena información, cumpla con las guías de las autoridades de salud pública. No va a ayudar con la información con respecto a maneras seguras de pasar el Thanksgiving y pasar las fiestas. Y no puedo mencionar poco esto. No se confíe en un análisis negativo. Acuérdese de la curva de que esto es con tiempo. Si yo tengo un análisis hoy y el análisis negativo me dice que no encontró virus en mi nariz hoy, en ese momento, 80% sensible. Tenemos pacientes que dan negativo un día y al día siguiente dan positivo. Lo que tenemos que tener cuidado es de que, asumiendo de que usted tiene un análisis negativo, sí, tome el análisis. Pero si le da negativo, por favor, no se sienta con confianza de que tiene toda la seguridad de que puede viajar, de que ir a reuniones grandes o hacer otras cosas que pone su salud y otros en peligro. Y finalmente, yo creo que todos busquen maneras interesantes de celebrar este año. Yo les prometo de que 2021, la Thanksgiving va a ser diferente. Este es un año diferente y quiero terminar deseándole a todos una Thanksgiving bueno y seguro y gracias.